Génesis capítulo 1, el versículo 3. Ese versículo voy a leer, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta parte de la Biblia es conocida. Génesis capítulo 1, el versículo 3. Dice, dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1 habla de la creación, de cómo se creó el universo, cómo se creó la tierra. Pero no tenemos que olvidar que la Biblia es un libro espiritual. Si las personas no enfocan la Biblia como tiene que ser, no van a descubrir el corazón de Dios. La Biblia es un libro espiritual. Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y aún la palabra de Dios tiene algo muy especial, es que es espiritual. Cuando las personas quieren entender a Dios solamente en un plano físico o solamente como en un aspecto, un pensamiento humano, no van a comprender de forma correcta la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla, en Génesis capítulo 1, el versículo 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Entonces, esta luz de la que habla Génesis capítulo 1, versículo 3, no es la luz de las estrellas, no es la luz física. De muchas personas, por no mirar la palabra de Dios con el corazón de Dios, como está hablando aquí, entonces esta luz que dice aquí, lo miran como una luz física. No está hablando de una luz física. Aquí está hablando en sentido espiritual. ¿Dónde encontramos de la luz física? Miremos un momento en el versículo 14. Génesis 1:14. Desde allí sí va a empezar a hablar sobre la luz en sentido físico. Miremos el versículo 14. Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Del versículo 14, Génesis 1, versículo 14 hasta el versículo 18, aquí sí está hablando de la luz en sentido físico, de las estrellas, está hablando del sol y la luna. La lumbrera mayor es el sol para que señoree en el día, el sol, y la lumbrera menor es la luna que va a señorear en la noche. Entonces aquí sí habla en ese sentido, del día y la noche, y está hablando en sentido físico. Pero hasta el versículo 14, del 14 al 18 habla del sol, de la luna, y habla de las estrellas, que Dios las puso en el universo para que iluminen la tierra. Pero cuando miramos el versículo 3, Génesis 1:3, no habla de la luz física. Aquí dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿De qué luz está hablando en este momento? Está hablando en sentido espiritual. Está hablando directamente del Evangelio. ¿Cómo sabemos que está hablando del Evangelio? ¿Cómo sabemos que esta luz de la que habla aquí, Dios está hablando de él mismo? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ir un momento, 2 Corintios 4:6. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, el versículo 6. Así podemos mirar de qué luz está hablando Génesis capítulo 1, versículo 6. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, el versículo 6. Dice, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, dice porque Dios, aquí está explicando, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces aquí está colocando el ejemplo de la tierra que está en tinieblas, es el corazón del pecador. Dice que Dios mandó que resplandeciese ¿qué? La luz. Dice que esa luz, ¿dónde resplandece? En nuestros corazones. Entonces, esa tierra que está en Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra que está desordenada, vacía y en tinieblas, esa tierra en tinieblas, es el ejemplo del corazón sin Dios, que no tiene a Dios, está sin Dios. ¿Cómo va a cambiar esa tierra o ese corazón que tiene tinieblas, que tiene pecado? ¿Cómo cambia? No es esforzándose. Aquí no dice que la tierra se puso a esforzarse, la tierra luchó, trató y ordenó su desorden, y la tierra con su esfuerzo llenó el vacío, y la tierra con su esfuerzo produjo luz. No. Ese versículo 3 nos muestra el Evangelio. Dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿cómo cambió la tierra en tinieblas a una tierra con luz? ¿Cómo cambió? A través de la palabra. Este es el ejemplo del pecador. La única forma de que el pecador puede pasar a justo, o que el corazón que tiene tinieblas o que tiene pecado pase a un corazón con luz, es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo descubrimos eso? Que cambia a través de la palabra. Dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo ocurrió el cambio en la tierra que tenía tinieblas para que tuviera luz? ¿Cómo fue ese cambio? A través de la palabra de Dios. Vamos a ver qué es la palabra de Dios. Génesis, ya miramos Génesis, ahora vamos a mirar Juan capítulo 1, Evangelio de Juan. El capítulo 1 empieza igual que Génesis. Capítulo 1, versículo 1, empieza igual. Juan 1.1 es referencia de Génesis 1.1. ¿Cómo inicia? Vamos a mirar un momento, porque es muy importante cómo inicia Juan capítulo 1, versículo 1, con Génesis 1.1. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque en ambos capítulos se da un ejemplo del Evangelio. En ambos capítulos se muestra a Dios como luz, y los pecadores se muestran como aquellos que tienen tinieblas. Es el pecado, ¿sí? Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Igual, así como en el principio era el verbo, en el principio del verbo, dice que en el principio era Dios. Este verbo es Dios y está hablando de Jesús. Aquí está hablando de Jesús. Este verbo es Jesús. En el principio era el verbo. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios. Ahora, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo, ¿qué significa en Juan 1.1? El verbo es la palabra. Entonces aquí está diciendo que Dios es la misma palabra. O sea que la Biblia en sentido espiritual es Dios mismo. No como el libro físico, sino como el contenido espiritual de la Biblia. En sentido espiritual, la palabra de Dios es Dios mismo. Dice, en el principio era el verbo, es igual a decir, en el principio era la palabra. Cuando no existía nada, no existía universo, ¿quién existía? Dios. Pero ¿cómo se muestra Dios? El Dios de la Biblia es un Dios que es la palabra. Ese Dios es la palabra. Dice que esta palabra era con Dios y esa palabra era Dios. Por eso la tierra desordenada y vacía y en tinieblas cambia en Génesis 1.3. Eso es el Evangelio, es la palabra. Pero es un pecador cuando se encuentra con la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra es la misma imagen de Dios, es Dios mismo. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de un pecador, es Dios mismo entrando en el corazón del pecador. ¿Qué pasa? El pecador dentro, la Biblia dice que el pecador es el ejemplo que tiene la tierra en tinieblas. Pero si Dios entra en el corazón, Dios que luz entra en el corazón, ¿cómo queda ese corazón? Solamente luz, no más. Significa no hay pecado. Vamos a mirar el versículo 2, dice, Juan 1.2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Entonces, así como en Génesis capítulo 1 es todo lo que Dios crea, Dios como creador, supremo de todo, en Génesis 1, Dios todo lo hace por la palabra, significa que lo hace todo por sí mismo, porque Él es la palabra. No necesita intermediarios para hacer algo, Dios hace todo por sí mismo. Aquí, en Juan capítulo 1, Dios también se muestra como ¿qué? Como la palabra, desde el principio. Pero sigamos leyendo, dice el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí dice que en Cristo, en Dios, ¿qué está? Está la vida. Y esa vida que es Cristo mismo, dice que es la luz de los hombres. Entonces el pecador es el que no tiene a Dios, no tiene la luz. El corazón del pecador es un corazón ¿cómo? En tinieblas. Entonces pongamos el ejemplo. Así es el caso de un pecador. No tiene luz. Bíblicamente, un pecador no tiene a Dios, no tiene luz. Cuando la palabra llega al corazón, la palabra es la luz. Ese versículo, el versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando una persona cree la palabra, cuando la palabra entra al corazón es como entrar la luz. Son contrarios, son opuestos. Por eso, el pecador es el que el corazón está lleno de tinieblas. Génesis 1:3, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Eso ocurre en el corazón de la persona que cree en Dios. La persona que cree en la Biblia, esa palabra ilumina el corazón de esa persona. ¿Y cómo queda el corazón? Con luz, con Dios. A través de la Biblia llega la fe al corazón, a través de la palabra de Dios. Ese versículo 4 es muy importante. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿de qué luz está hablando aquí? No de una luz física, de una luz del corazón de los hombres. Satanás es el príncipe de las tinieblas. El pecador no tiene a Dios, tiene a Satanás y el corazón está en tinieblas, es con pecado, con tinieblas, con pecado, con tinieblas. Pero Dios es luz. Por eso aquel que cree en Dios, aquel que cree en la Biblia, o que la palabra de Dios entra al corazón, Dios mismo es la palabra, entra la luz. Si en el corazón que había tinieblas entra la luz, ¿qué se desaparece? Las tinieblas. Por eso aquel que cree en Dios tiene la fe. Si tiene la fe, algo se borró. ¿Qué se borró? El pecado, porque el pecado en la Biblia es la incredulidad. Pecador es igual a incrédulo. Creyente es el que cree en Dios. Creyente, el que cree en Dios, es el justo. El pecador es el que no cree en Dios. Bíblicamente, el pecador es el que no cree en Dios, que tiene pecado, que tiene las tinieblas. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces está hablando de forma detallada que la luz borra las tinieblas. Dios borra el pecado. Son opuestos. Dios es luz, el pecado es tinieblas. La esencia de Satanás es el pecado, la esencia de Dios es como la santidad, la pureza. Por eso si Dios es luz, cuando entra al corazón, no hay tinieblas, no hay pecado. Ese es el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Lo mismo que pasa en Primera de Juan capítulo 1. Dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, si Dios está en el corazón de un pecador, si Dios entra al corazón de un pecador, deja de ser pecador. Si Dios entra al corazón del pecador, deja de ser pecador. Porque pecador es tinieblas. Justo es luz. Por eso la Biblia dice que los hijos de Dios son hijos de luz. Y dice que somos la luz del mundo. Y Dios dice, yo soy la luz del mundo. Aquí lo va a explicar, ahora vamos a mirar. Dice, yo soy la luz del mundo. El pecador no tiene que ver nada con Dios. Porque el pecador es tinieblas y Dios es luz. Son opuestos. El justo es luz. Entonces es hijo de Dios porque Dios es luz. Y los hijos de Dios son hijos de luz. Los pecadores, bíblicamente, son hijos de las tinieblas. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Entonces, el pecado, que es las tinieblas, se une con ¿quién? Con el príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Entonces, el pecador no puede ir al reino de los cielos. Primer capítulo de Juan está hablando de esta división tan fuerte, ¿sí? Luego dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Dice que vino a dar testimonio. Juan el Bautista vino a dar testimonio ¿de quién? De la luz. ¿De cuál luz? ¿De qué luz vino a hablar Juan el Bautista? De Cristo. Aquí dice de forma directa que Juan el Bautista vino a hablar de la luz. ¿Cuál luz? Cristo. Entonces Cristo vino como la luz a este mundo. ¿Qué cosa vino a quitar Cristo de este mundo que no permite que el hombre vaya al cielo? Las tinieblas, que son el pecado. Nadie puede ir al cielo con pecado. Dios es luz, envió a Cristo, pero ¿a dónde lo envió? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice que envió a Cristo a resplandecer en el corazón de nosotros, a iluminar el corazón de nosotros. Entonces, ¿qué son las tinieblas en el corazón? El pecado. Una persona dice, yo soy pecador, está diciendo, yo soy del reino de las tinieblas. En mi corazón hay tinieblas. Pero las personas piensan que el pecado es solamente malas obras, malas conductas. No. El pecado no son malas conductas, el pecado es algo espiritual. Bíblicamente el pecado es espiritual, son unas tinieblas que entraron al corazón del hombre por Satanás. Tinieblas, lo opuesto de la luz. El hombre, al principio cuando Dios creó a Adán y Eva, en el corazón del ser humano solamente moraba Dios. Solamente que había luz, nada más. Cuando Adán y Eva creían solamente en Dios, en el corazón de Adán y Eva vivía Dios. ¿Qué significa? Había solo luz. Pero cuando ellos pecaron, dejaron de creer en Dios y creyeron en Satanás, ¿qué entró en el corazón de Adán y Eva? El pecado. ¿Qué es el pecado? Espiritualmente, ¿qué es el pecado? Como tinieblas. El corazón del hombre quedó con tinieblas. ¿Qué significa? Que el corazón del hombre quedó con tinieblas. No hay Dios. Dios es luz. Entonces quedó con 0% de Dios. El corazón del hombre quedó sin Dios. Eso significa un pecador. Aquel que no tiene nada de Dios en el corazón. Bíblicamente eso significa pecador. Pero los seres humanos, engañados por el diablo, piensan que el pecador es el que toma, pecador es el que mata, pecador es el que roba. No. Esos son frutos de un pecador, frutos. Pero el pecador real, bíblicamente, es aquel que dentro de su corazón no tiene a Dios. Tiene las tinieblas. ¿Cuál tinieblas? El pecado. Tiene el pecado, no tiene a Dios sino al pecado. Que en su corazón tiene Satanás. Que tiene a Satanás. Aquí dice, en el versículo 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan el Bautista vino a dar testimonio de Cristo, a fin de que todos creyesen por él. Entonces Juan el Bautista empezó a hablarle al mundo en ese momento de Cristo. Tienen que creer en Cristo porque ustedes son una generación de víboras. Les dijo su identidad, ustedes no son hijos de Dios, son tinieblas. Por eso te decía que eran ¿qué? Víboras. Significa pecadores. O les decía también, en este caso, si no les decía que eran hijos de víboras, les decía muchas veces como hijos del diablo directamente. Entonces, ¿qué tenían que descubrir? Su identidad. La identidad del pecador es las tinieblas. Dios es luz. Y si el pecador está en las tinieblas, ¿qué significa? No está conectado con Dios, está desconectado de Dios y está conectado con Satanás. Pero Juan el Bautista vino a hablar de la luz para que a través de Cristo creyeran en Dios. A través de la obra de Cristo fuesen salvos. Versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera, no está hablando de la luz física, la luz que alumbra el corazón, que quita el pecado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice que el mundo no conoció la luz. Los pecadores no conocieron a Cristo. Entonces los pecadores que no conocieron a Cristo, ¿cómo quedan? En tinieblas, porque Cristo es la luz. Y Juan el Bautista ya está explicando claramente aquí que viene a iluminar el corazón de los hombres. Eso es la luz de Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo llega esa luz al corazón de los hombres? A través de la palabra, a través de la Biblia. Así es que Dios le da a un pecador la salvación, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia.
Así Dios ilumina el corazón de nosotros para que seamos justos hijos de Dios. Luego, dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no recibieron la luz. Aquel que no recibe la luz, ¿cómo queda? En tinieblas. ¿Qué va a decir? Pecador. Como tiene tinieblas en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Como hay tinieblas, como hay pecado en el corazón, ¿qué dice? Yo soy pecador. Pero aquel que cree en el Evangelio, que cree en Jesucristo, cree en la luz del Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, y esa obra de Cristo ilumina nuestro corazón, nos permite entender por el Espíritu Santo, a través de la Biblia, que nuestro pecado quedó limpio o quedó perdonado todo en la cruz. ¿Qué creemos? Que somos justos por la obra de Cristo. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué recibieron? La luz. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es el nuevo nacimiento, el versículo 13. El que cree en la Biblia tiene el nuevo nacimiento, pasa de pecador a justo. ¿Por qué? Porque si entra la luz en el corazón, ya no hay tinieblas, no hay pecado. Entonces, esa persona espiritualmente nace, ya no es pecador, se llama justo. ¿Por qué justo? Porque por la Biblia creyó en Dios, se convierte en hijo de Dios. Antes era hijo de Satanás o hijo de las tinieblas, tenía pecado en el corazón. Pero cuando cree en la Biblia le muestra una verdad en su corazón, que la sangre de Cristo lo limpió de ¿qué? Del pecado una vez y para siempre. Esta luz, ¿cómo la va a mostrar Juan el Bautista de forma más detallada? Vamos a mirar un momento. En el versículo Juan capítulo 1, el versículo 29, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita las tinieblas del mundo. ¿Qué significa? Las tinieblas del corazón. Porque esa luz, en Génesis capítulo 1, versículo 3, no es una luz física, está hablando de Dios mismo que está iluminando la tierra que está en tinieblas. Es el ejemplo de Dios que envía a Cristo a este mundo para que quite las tinieblas del corazón de los hombres, para que el corazón que tiene tinieblas, que es pecado, cuando Cristo venga a esta tierra con su sangre, muriendo en la cruz, esa sangre limpia el corazón de nosotros ¿de qué? Del pecado. Por eso Cristo, la obra de Cristo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, es iluminar el corazón de nosotros. Resplandecer. El corazón que tenía tinieblas, que tenía pecado, queda sin tinieblas, sin pecado. Esa es la obra de Cristo. Por eso dice que somos luz o que somos hijos de luz. Entonces, la Biblia al creyente le dice que es luz. Y la Biblia dice que Dios es luz. Entonces la identidad del creyente es la luz. La identidad del pecador son las tinieblas. Porque el pecador no va a decir que él es hijo de Dios y tiene pecado. No, el pecado es oscuridad, tiniebla. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada, son contrarios, son opuestos. En un lugar que está oscuro no hay luz. Por eso hay oscuridad, porque no hay luz. Cuando el pecador dice, yo tengo pecado en mi corazón, significa, yo no tengo a Dios. Si hay pecado en el corazón mío, no hay Dios. Ahora, si Dios está en mi corazón, Dios es luz, y si Dios está en mi corazón, ¿qué es lo que no tiene que haber? Pecado. Si Dios, que es la luz, está en mi corazón, si yo digo que el Espíritu Santo está en mi corazón, ¿cómo voy a decir que en mi corazón hay pecado y que en mi corazón también está el Espíritu Santo? Que mora el pecado en mi corazón y que también mora el Espíritu Santo. No puedo decir eso. Si yo digo que en mi corazón hay pecado, en mi corazón no hay Dios. Si yo digo que en mi corazón hay Dios, entonces en mi corazón no hay pecado. Pero eso lo revela Dios a través de la Biblia. ¿Cómo se revela eso? Aquí dice, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita las tinieblas del corazón. Solamente Cristo le puede quitar
a un ser humano el pecado del corazón, nadie más. Por eso cuando una persona se ha encontrado solamente con una denominación, se ha encontrado con gente religiosa o con líderes religiosos, ellos nunca pueden librarse del pecado, nunca. Siempre luchan y luchan y luchan, ¿para qué? Para librarse del pecado, pero por ellos mismos luchan, se esfuerzan. Como aquel que está en una habitación y empieza a pelear con la oscuridad, no importa qué haga. Puede gritar, puede ayunar, pero la oscuridad nunca va a salir de esa habitación porque la persona haga muchas cosas, se esfuerce y luche. No. ¿Cómo se va a quitar la oscuridad? Que encienda la luz y ya, fácil. Enciende la luz, inmediatamente la oscuridad se desaparece. Es así. Si apaga la luz, inmediatamente las tinieblas vienen. Dios por eso nos dejó ese ejemplo. Físicamente nos muestra la luz y las tinieblas, que son opuestos. Si en un lugar hay luz, ¿sí? Aquí hago el cambio de luz para que se mire que es diferente. Si en un lugar, ¿sí? Si apaga el otro, quedaría oscuro, pero no voy a hacer eso ahora, ¿sí? Completamente. Eso es el corazón de un pecador. Oscuro, no hay luz. Dios es luz. Ilumina. Cuando entra Dios en el corazón de un pecador, si el Dios entra en el corazón de un pecador, automáticamente deja de ser pecador. Así como de la luz, eso es automático y el nuevo nacimiento es así. No es que es un proceso, no, eso es mentira. Ustedes ven el cambio de luz. Automático. El que cree en la palabra de Dios, Dios le dice que es algo que sucede dentro del corazón. En el mundo espiritual sucede eso. El que cree en Dios, entró la luz en su corazón. Significa, ya no hay tinieblas, no hay pecado, porque Dios entró en el corazón de esa persona. No puede decir que tiene pecado, porque el pecado son las tinieblas. O no ha comprendido bíblicamente qué es el pecado, no lo comprende. Puede hablar del pecado, pero no sabe qué es el pecado. No entiende, no comprende qué es el pecado. En el cielo había un ángel, él pecó contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de ese ángel? Él tomó, dijo groserías, se emborrachó. No. Mató. No. ¿Cuál fue el pecado de ese ángel contra Dios? Que Dios lo destituyó del cielo y dejó de ser un ángel y se convirtió en el diablo. ¿Cuál fue ese pecado? Ese es el mismo pecado de los pecadores, pero ellos no saben cuál es su pecado. Ese ángel se rebeló contra Dios. Ese ángel dejó de creer en Dios. Desde su corazón se separó de Dios. Entonces, él que era lucero, dejó de ser lucero, se convirtió en las tinieblas. Ya no hay nada de Dios. En el corazón de Satanás no hay Dios. En el corazón de Satanás solamente hay Satanás. Solamente hay pecado. No más. En el corazón de Satanás solamente hay pecado. Solamente hay tinieblas. Por eso le dice que es el príncipe de las tinieblas. Por eso un pecador, cuando dice de forma tan sencilla, yo soy pecador, como si eso así con fuerza, yo soy pecador. El pecador, si reconociera qué está diciendo cuando dice que es pecador, debería temblar delante de Dios. Porque decir yo soy pecador significa yo soy enemigo de Dios. Eso es yo soy pecador. Yo soy tinieblas. O en mi corazón no hay Dios. Eso es confesar yo soy pecador. Eso significa ser pecador. El ángel que pecó en el cielo se convirtió en el diablo. Los demonios que creyeron en ese ángel que se convirtió en el diablo, esos ángeles recibieron un nombre, demonios. Y los hombres que en esta tierra, por Adán, se convirtieron en pecadores. ¿Qué significa eso? Está el diablo, la categoría de los enemigos de Dios, la categoría es en el cielo, el ángel que se rebeló se llama diablo. Los que creyeron en él se llaman demonios y los hombres acá en la tierra se llaman pecadores. Entonces el hombre está en una diablo,
demonios, pecadores. ¿Qué significa? Los tres están del lado izquierdo de Dios. Del lado izquierdo, el diablo, los demonios y los pecadores. Esa es la escala de los enemigos de Dios. Diablo, demonio y pecador. En los ángeles es el diablo y los demonios. En la tierra se llaman pecadores. Pero si una persona confiesa, yo soy pecador, ¿qué está diciendo? Yo estoy dentro de la escala. Como no soy ángel revelado, no soy un demonio. Pero como soy un hombre, soy un pecador. Jesús también dijo, dentro de los discípulos dijo, uno es diablo. Así enseña la Biblia. Los que han leído la Biblia saben que Jesús dijo que uno de los discípulos era ¿qué? Era diablo. Juan 8:44 dice de forma detallada, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice de forma directa, les dijo de forma directa, porque esa es la categoría. Por eso, Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Hay una forma de la tierra, el corazón en tinieblas, que es el pecador, hay una forma para que llegue la luz, para que cambie de la tierra en tinieblas, la tierra de oscuridad que es el pecador, pase a la tierra de luz. ¿Cómo? A través de la palabra. Dijo Dios. Juan capítulo 1 muestra claramente la obra de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita las tinieblas. No es un proceso. Si Dios llega al corazón a través de la Biblia, justo. La religión nunca puede hacer que el pecador pase a ser justo. ¿Por qué? Porque la religión es algo humano, una obra humana, no puede. Por eso la religión le enseña al hombre, pórtese bien, pida perdón, haga, ¿sí? Ayuno, haga vigilia, aguante sueño, aguante hambre. No importa cuánto sueño aguante, al cielo nadie va por aguantar sueño. Al cielo nadie va por hacer ayuno, por aguantar hambre, nadie va a ir al cielo. Pídale perdón a Dios, por pedir perdón nadie va al cielo. Dice que los que creen en la palabra de Dios son hijos de Dios. Los que aceptan a Cristo como el Salvador de nuestros pecados pasan a ser justos. Juan 1:29 dice eso y luego si miramos en el versículo 36, Juan 1:36 dice, y mirando que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. 2 veces dice, he aquí el Cordero de Dios. Ese Cordero, ¿qué es lo que hace? El Cordero de Dios, que es Cristo, quita el pecado del mundo o quita las tinieblas. Ahora cuando miramos en el capítulo 3, Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento. Pero de este nuevo nacimiento, que es Nicodemo como pecador con tinieblas, cuando Nicodemo cree en Cristo, pasa a ser justo, significa que en su corazón llega la luz. Pero, ¿de qué otra cosa nos habla? Miremos un momento en el versículo 16, es muy conocido, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo en tinieblas, el mundo pecador, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creen, no se pierden. Si no creen, se condenan, van al infierno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él o sea iluminado por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aquí dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es Cristo y está hablando del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando claramente ¿de qué? Del Evangelio. Pero en el versículo 19, ¿cómo va a mostrar el Evangelio? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. Yo soy pecador, yo soy pecador. No, pero la luz que vino a hacer, pues alumbrar. Dice que amaron más las tinieblas. Amaron más al diablo que al Salvador, a Cristo, al que murió en la cruz por ellos.
Dice que amaron más que cosa. Las tinieblas. Aquí la Biblia enseña que amaron más al diablo que a Cristo. Muchos se pierden por eso. Aquí dice, el versículo 19, y esta es la condenación. ¿Por qué se pierden? ¿Por qué se condenan? Los que se pierden, los que van al infierno, ¿por qué van? Aquí lo explica. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo vino a quitar el pecado, las tinieblas del corazón, y lo quitó en la cruz. Su sangre borró el pecado del corazón de los hombres. Su sangre nos lavó el pecado. Pero ¿qué pasa? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué fue lo que amaron más? Las tinieblas, dice la Biblia. Amaron más ser pecadores que ser justos. Amaron más tener pecado en el corazón que ser limpios de pecado por la sangre de Cristo. Amaron más eso. Aquí dice de forma exacta. Luego, vamos a mirar un momento tenemos el libro de Juan, pero miremos el capítulo Juan capítulo, miremos 8. Juan capítulo 8, versículo 10, 11 y 12. Este Juan 8 es la mujer adúltera, ¿sí? La mujer adúltera es ejemplo del pecador. Entonces ella fue atrapada por la ley. Cuando fue atrapada por la ley, su boca quedó cerrada. Porque dice que ella fue atrapada por la ley. Aquí es una sombra de que fue atrapada por la ley. ¿Cómo fue atrapada? Como pecadora. Se puede decir, yo voy a cumplir la ley. Yo soy una mujer buena, una mujer correcta que voy a cumplir la ley. No. ¿Esta mujer se puede salvar pidiendo perdón? No hay forma. Ella no puede hacer nada porque fue atrapada ¿por quién? Por los escribas y los fariseos. Juan 8:3 dice que fue atrapada y fue llevada delante de Jesús sin argumentos, con la boca cerrada, porque la ley fue dada para que el hombre cierre su boca. Romanos capítulo 3, versículo 19, versículo 20. La ley es para que el hombre cierre su boca, quede condenado delante de Dios, y lo único que le quede es esperar la misericordia de Dios no más. Que lo alcance la misericordia y el amor de Dios, porque no tiene otra opción. No tiene opción. Esta mujer fue atrapada por la ley como pecadora. No puede hacer nada para ir al cielo. Nada. Pero, ¿qué ocurre? Versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, fijó solamente sus ojos en esa mujer que está atrapada por la ley y que no tiene ahora ninguna arrogancia para decir yo puedo cumplir los mandamientos, yo soy una mujer buena y correcta, yo sí puedo vivir bien delante de Dios y por mi obra voy al cielo. No puede decir nada. Fue atrapada en el acto mismo de adulterio. ¿Qué está esperando por la ley? La muerte. Y después de la muerte, ¿qué espera? El infierno. Nada más. No hay nada que ella pueda hacer. Ese es el ejemplo del pecador. El pecador, cuando es atrapado por la ley solamente le muestra, ¿qué le vas a decir a Dios? Fuiste atrapada en el acto mismo de adulterio. Nos está hablando a nosotros, al alma. Alma adúltera, dice la Biblia, que nosotros somos como almas que adúlteras, pero está hablando de el alma. ¿El alma como qué? Adúltera. O almas adúlteras. Así habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Nos define como un alma que adúltera. ¿Qué significa? Dejamos a Dios. Dejamos a Dios y todos los hombres, bíblicamente desde Génesis capítulo 3 por Adán, seguimos a Satanás. Ese es el alma adúltera. Entonces aquí, la mujer adúltera en Juan capítulo 8 es el ejemplo del pecador que está sin Dios. Entonces esta mujer atrapada por la ley en el acto mismo de adulterio no puede decir nada. Tiene que estar en silencio. Ya conoció su pecado por la ley. Ya sabe que no tiene opción. Humanamente por sus obras está perdida. ¿Qué le queda? En silencio esperar el juicio de Dios. No más. Esperar la condenación.
Pero ¿qué le enseña a Jesucristo, que es la luz del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué le dice Cristo? El versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ese ninguno te condenó es Juan 8.1, igual, se conecta, ¿sí? Perdón, este es Romanos 8.1, ¿ninguno te condenó? Ese ninguno te condenó es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ella tiene que descubrir dónde está la condenación. Si se encuentra con Cristo, ¿qué pasa con la condenación del corazón? Si se encuentra con la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Porque el que es condenado por el pecado es porque tiene el pecado, es condenado. Pero ¿cómo va a quedar sin condenación? Si no tiene pecado, no hay condenación. Sin pecado, no hay condenación. Si hay pecado, va a haber condenación. Al que tiene pecado, la ley lo va a condenar. Pero al que no tiene pecado, la ley no lo va a condenar. Por eso los justos ya no viven por la ley, sino que viven por la gracia. Y cuando creen en la obra de Cristo en la cruz, el que entra a vivir en el corazón de esa persona que cree en Dios es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿hacia dónde lo va a guiar? Porque algunos que no entienden el Evangelio, ¿qué dicen? Ahora podemos vivir como queramos, desordenadamente, pecando. No. ¿Con qué mente están creyendo en Dios? ¿Con qué tipo de mente? ¿Con una mente sucia? Para creer que si el Espíritu Santo mora en el corazón tienen que vivir de forma desordenada y de forma sucia. Si el Espíritu Santo, Dios dice que es 3 veces santo, ¿qué tipo de vida va a preparar para nosotros? Dice que una vida santa, una vida limpia. Ese apóstol Pablo que en Romanos capítulo 7 lucha con su condición de maldad. En Romanos 7. Él lucha, él quiere hacer el bien, pero descubre, aunque yo quiero hacer el bien no puedo. Pero él dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Como el Espíritu Santo entró en el corazón del apóstol Pablo, que era Saulo antes, pecador era Saulo, cuando creyó es justo. Es el ejemplo de Pablo porque es justo, no es igual. La identidad cambia. Como pecador tiene que dirigirlo, ¿quién? Satanás. Como justo, ¿quién tiene que dirigirlo? Dios. Entonces esa vida de Pablo, ¿quién la dirige? El Espíritu Santo. Felipe, antes era un pecador, pero cuando Felipe entendió el Evangelio, dice que un día el Espíritu Santo lo guió para que le predicara ¿a quién? A un etíope que iba de camino. ¿Quién dirigió a Felipe? El Espíritu Santo. ¿A qué lo dirigió, dice la Biblia? A predicar el Evangelio. A eso lo guió. Cuando ustedes miran la Biblia, los que fueron guiados por el Espíritu Santo, ¿para qué fueron guiados? Pues para predicar el Evangelio. Para vivir para Dios. Todos los que aparecen en Hebreos capítulo 11, ¿para qué los guió el Espíritu Santo? Las obras de la fe. ¿Para qué los guió? ¿Para que vieran de forma desordenada? No. No. La misma Rahab, la ramera que aparece en Hebreos 11, y aparece como ramera. A esa ramera, ¿cómo la guió el Espíritu Santo? ¿Para que viera de forma desordenada? Nunca, nunca. Aunque su condición era una condición de maldad, el Espíritu Santo la guió para que viviera por la fe. Por eso aparece Hebreos capítulo 11, esa ramera llamada Rahab. El Espíritu Santo nunca le iba a guiar para que viviera de forma desordenada. El Espíritu Santo a esa ramera le dio una vida de la fe, la vida de la fe. Por eso aparece en Santiago 2, Rahab la ramera, y en Hebreos 11. ¿Qué tipo de vida le regaló Dios a ella? La vida de la fe. Claro que cambió la vida de ella. No por ella misma, por el Espíritu Santo. Por eso aquí cuando miramos, en Juan capítulo 8, el versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué tipo de vida le está regalando? La vida de la fe. Ya te perdoné todo tu pecado, estás limpia de pecado. Vete y no peques más significa que viva para Dios, creyendo en ¿quién? En Dios. Que viva creyendo en Dios, que viva la vida de la fe. Eso les regaló. Versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Se está mostrando como la luz
Y el que lo sigue, no andará en tinieblas, significa no va a tener una vida de tinieblas, no va a tener una vida de pecado. ¿Cómo va a ser una vida? Una vida santa, limpia. El que sigue a quién? A la luz. Seguir a Cristo, no más, tiene que seguir. Sigue la luz. ¿Cómo va a ser el camino? Iluminado. Va a ser un camino de luz, porque está siguiendo a la luz. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, ¿esa vida cómo va a ser? Una vida guiada por Dios. Una vida de luz. Por eso los pecadores siempre tienen un problema cuando escuchan el Evangelio. ¿Cuál es el problema de los pecadores? Bueno, usted dice que Cristo limpió, usted dice, no, la Biblia dice. Yo no estoy diciendo, tienen que leer, verificar, confirmar. Como los hermanos de Berea que miraban que si lo que el apóstol Pablo decía estaba escrito o no estaba escrito. Por eso aparecen como hermanos humildes en la Biblia. Hay personas que dicen, usted dice como usted dice. No, la Biblia dice. Aquí Jesús dice, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Si la luz entra al corazón no hay tinieblas. Las tinieblas son el pecado. El que tiene a Dios en el corazón no tiene pecado. El que tiene pecado en el corazón, tiene tinieblas, no tiene a Dios, no tiene luz. Porque no pueden vivir las tinieblas y la luz juntas. Eso es imposible. Está mintiendo, es un hipócrita. Dice, yo creo en Dios, que es la luz, entonces hay luz. Dice, pero yo también tengo pecado. No, Señor. Si es sincero, tiene que decir, si yo tengo pecado en mi corazón, es que es tinieblas, no hay Dios. Porque Dios no puede vivir con las tinieblas. El Espíritu Santo no puede vivir con pecado. Yo tengo pecado en mi corazón, eso dice la gente fácilmente. Sí, yo tengo pecado en mi corazón. Pero también el Espíritu Santo, no. ¿Cómo el Espíritu Santo va a vivir allá adentro con el pecado? No puede. No es bíblico. El Espíritu Santo dentro del corazón y el pecado allá adentro. ¿Cómo va a vivir ¿Cómo el Espíritu Santo puede tener comunión con el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar junto con el pecado? Eso es imposible. Está blasfemando. Porque el Espíritu Santo no se puede unir con el pecado. No se puede unir. Si hay pecado en el corazón, no hay Espíritu Santo, no hay Dios. Por eso le dice, ¿qué comunión tiene Belial con Dios o Satanás con Dios? No hay comunión. No pueden habitar juntos. No puede, la luz y las tinieblas no pueden. Si hay tinieblas, si hay pecado, no hay Dios. Si hay Dios en el corazón, no hay pecado. Por eso la persona tiene que ser sincera, no hipócrita. Bueno, si hay pecado en mi corazón, Dios también vive en mi corazón. Si hay pecado, ¿el Espíritu Santo mora con el pecado? No, eso no es correcto. Eso no es así. Una persona en su casa va a estar tranquila con su habitación llena de basura, con cosas que ya se descompusieron, se pudrieron. ¿La persona puede dormir tranquila en su cama con cosas podridas? No. Entre algo podrido, descompuesto y el pecado, para Dios es más repugnante el pecado. Así como para nosotros es repugnante, ¿sí? En una habitación que haya excremento de perro o de un animal, o en la cama, las personas así hay excremento en la cama, van a estar contentas, tranquilas, conviviendo con eso. Nunca. Ahora, comparen el pecado en el corazón de un hombre y el Espíritu Santo viviendo con pecado dentro del corazón. No, eso es repugnante para Dios, para el Espíritu Santo. No puede convivir. Pero una persona así dice fácilmente, claro, yo tengo pecado en mi corazón y Dios también. Eso no es correcto, no sabe qué está diciendo. Por eso aquí la Biblia nos describe, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuál luz? Génesis 1:3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si la palabra llega al corazón, hay luz. Si la palabra no llega al corazón, esa persona está en tinieblas, está sin Dios, está con Satanás. Toda su vida tiene que decir, yo tengo pecados, yo tengo tinieblas en el corazón. Mi corazón está oscuro, en mi corazón está el príncipe de las tinieblas, porque hay pecado, hay tinieblas. Pero si llega la luz, que es Cristo, ¿qué hay en el corazón? Hay luz. Y después dice, no solamente en el corazón hay luz, dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice que nos convierte en luz. Cuando una persona cree en la obra de Cristo, se convierte en luz. Pasamos de tinieblas, de pecadores, a luz. Somos luz. Ahora, si somos luz, ¿hay tinieblas en la luz? No,
Por eso el justo puede decir de forma tan fuerte que él no tiene pecado, significa no tiene tinieblas, porque es luz. En la luz no hay tinieblas. ¿Sí? Un ejemplo, aquí hay una bombilla, en esta bombilla hay oscuridad. No, ¿por qué no hay oscuridad? Porque es luz. Pero si yo la apago, ya no tiene. Esto es un pecador. No tiene luz. Pero el pecador dice, yo soy luz. Dice que es luz, pero que también tiene pecado. Significa, está diciendo que es luz y que tiene tinieblas. Que allá adentro hay tinieblas. No. Si hay tinieblas y dice que es pecador, ¿por qué es pecador? No tiene luz. Esto es un pecador. No hay luz. ¿Qué es un justo? El que cree en la obra de Cristo, limpia el pecado, ahora tiene luz. Son diferentes. Pecador no tiene Dios en el corazón, no tiene luz. Justo, ¿tiene qué? Tiene luz. Dice, yo soy la luz. Es una gran diferencia el pecador al justo, bíblicamente. Son dos opuestos. Pecador es tinieblas, justo es luz. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo llega esa luz? Con el Evangelio, con la palabra entrando ¿dónde? En el corazón. Luego, si nosotros miramos el capítulo 9, pone el ejemplo del pecador como el ciego de nacimiento. Ya hemos visto este capítulo también antes. Pero Jesús, ¿qué dice aquí también? Él dice en el versículo 5. Juan capítulo 9, versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿qué significa? El pecador es el ejemplo del mundo en tinieblas. Pero si entra Cristo, ¿qué queda? Luz. Luz. Luego, él cree en Cristo. ¿En qué se convierte? En justo. En justo. Hijo de Dios. ¿Cómo? Por creer en la obra de Cristo pasa a ser ¿qué? Justo. De forma detallada, de forma clara, la Biblia nos enseña. ¿Cuál es la función de la palabra de Dios? Vamos a mirar un momento. Una función de la Biblia que es muy importante en Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19 nos va a mostrar una función de la Biblia. Dice Salmos 19, función de la palabra de Dios dice, Salmos 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, dice la Biblia es perfecta, que convierte el alma, la cambia. Aquella persona que es pecadora, si cree en la Biblia, se convierte en justa, porque dice que convierte el alma, es algo perfecto, no falla. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra el corazón. Aquel que le llega la verdad, que descubre, mi pecado fue limpio en la cruz. Esa es la verdad. Lo alumbra. Cuando la Biblia entra al corazón, ¿qué hace? Alumbra. Quita las tinieblas. Quita, ¿sí? Ahora vamos a mirar un momento. Efecto de la Biblia, ¿sí? De la palabra de Dios. Juan 15:3. Vamos a mirar. Evangelio de Juan capítulo 15. El versículo 3. Una obra de la palabra de Dios. ¿Cuál es esa obra? Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice que ya estamos limpios, ya nos iluminó el corazón, ya nos limpió el pecado. Ahora si miramos Mateo 5:8, ¿qué dice Mateo 5:8? Vamos a mirar un momento. Mateo capítulo 5, el versículo
8. Entonces, ¿quién puede ver? Si estamos en la oscuridad, nuestros ojos están perfectos en funcionamiento. Pero si estamos en un cuarto oscuro, no podemos ver nada. Aunque nuestros ojos estén bien, pero no podemos ver nada. Si hay oscuridad. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos, en el caso de que estamos en una habitación y está oscuro, sin luz, no podemos mirar nada. Pero si se prende la luz, se enciende la luz, entonces podemos distinguir, podemos mirar bien. La palabra de Dios es luz. En aquella persona que no ha llegado la palabra de Dios al corazón, el corazón como está, oscuro, no puede ver la verdad, no puede ver. Mira la Biblia, pero si la Biblia no llega al corazón, solamente llega a sus ojos, o solamente llega la palabra a la mente, no puede entender el Evangelio, porque solamente lo ve como una teoría. Mira la Biblia como un cuento de hadas, como una historia más. No ve la Biblia como la verdad. Es diferente. Sí, la gente tiene como una teoría que nos morimos. Eso es una teoría. Pero aquel que lo mira como una verdad es 100% diferente al que le dicen le quedan 3 meses de vida. Ya no es una teoría. Le llega al corazón y le llega tan fuerte que a los 3 meses se muere. Pero la gente tiene como una teoría, sí, nos vamos a morir. Pero diferente cuando le dicen le quedan 3 meses de vida. Vaya a la casa. Haga todo lo que usted quiera. Le quedan 3 meses de vida. Eso se le convierte en una verdad. Aquí, en la cabeza y en el corazón, es diferente. Muy diferente. De la abundancia de que del corazón habla la boca. Por eso las personas que en el corazón tienen pecado dicen, pues yo tengo pecado, yo soy pecador. Porque no han recibido la justicia de Dios, la fe en el corazón. Cuando una persona recibe la Biblia en su corazón, ya no acá arriba en la cabeza como si fuera un dato más, como saber el número de cédula o saber el número de teléfono. Eso es un dato en la cabeza. Eso no vale para ir al cielo. Es información. Muchos miran la Biblia como información nomás, como algo para memorizar. Pero creer con el corazón es diferente. Creer. Al que le llega el juicio al corazón de Dios, al que puede creer por la Biblia, uy, hay un lugar espiritual que se llama el infierno donde va el que no cree eternamente. Voy a descubrir para dónde va mi alma porque esto es serio. ¿A dónde voy a ir por la eternidad? Voy a mirar bien. Al que le llega como una verdad, eso en el corazón, el juicio, la condenación en el corazón, Dios lo guía a la cruz para que mirando a Cristo, creyendo en Cristo, recibe que el gozo, la paz en su corazón, mi pecado fue limpio en la cruz por la sangre de Cristo. Mateo capítulo 5, el versículo 8, es también muy conocido, la bienaventuranza. ¿Qué dice el versículo 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Los de qué? Los de limpio corazón. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si una persona le alumbra, la Biblia le alumbra el corazón, va a descubrir la verdad. Mi pecado fue limpio en la cruz. Finalizamos, Apocalipsis 1:5. Ahí dice lo que Cristo hizo con su sangre en la cruz, para el corazón de nosotros, para mi corazón y el corazón de todos los hombres. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Eso es Génesis 1:3. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Esa fue la luz, es Cristo. Cuando Cristo alumbra un corazón, le muestra algo. Ya tú no tienes pecado, no tienes tiniebla. Como solamente queda luz, solamente queda Dios. No hay pecado. Solamente queda Dios. La sangre de Cristo nos lavó del pecado. ¿Cómo quedamos? Limpios. Dios nos limpió para luego vivir en el corazón de nosotros. Dios limpió el corazón de los hombres del pecado para que el Espíritu Santo pueda morar en el corazón de nosotros, para que Dios pueda morar en el corazón de nosotros. ¿Qué tenía que hacer? Limpiar nuestro corazón del pecado, porque eso era lo que nos dividía. O eso es lo que hacía la enemistad entre Dios y nosotros, el pecado en nuestro corazón. Pero ¿qué testifica Apocalipsis 1:5? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la cruz se derramó el amor de Dios.
En la cruz se derramó la sangre de Cristo, nos lavó del pecado. Por eso, aquí lo primero que muestra es el amor de Él por nosotros, el amor. Eso que es tan repugnante para Dios, Él lo lavó con la sangre de Cristo. Lo lavó. ¿Para qué lavó nuestro corazón del pecado? Para vivir en nuestro corazón. Pero ¿cómo puede vivir? Cuando una persona cree en la Biblia, entonces Dios puede vivir en ese corazón. Cuando cree. Si no cree, nunca va a vivir. El que no cree en la obra de Cristo es el que habla en Juan capítulo 3, que amaron más las tinieblas que la luz. Quedan condenados. Pero el que cree en la obra de Cristo, ¿qué cree? Que Dios nos amó mucho enviando a su Hijo a esta tierra para lavar nuestro pecado, nuestro corazón de pecado. Lo lavó. ¿Cómo quedó? Dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿cómo quedó el corazón de nosotros si nos lavó del pecado con la sangre de Él? Limpio. Génesis capítulo 1 versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si fue la luz, no había luz. Pero si fue la luz, ¿cómo quedó? Iluminado, significa el corazón del justo. Solo ahora queda la justicia de Dios, la luz. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo no son los pecadores. La luz del mundo somos los justos, los hijos de luz, los hijos de Dios. Entonces, si una persona cree, como dice Apocalipsis 1:5, que la sangre de Cristo lo lavó del pecado, que el pecado que estaba en mi corazón desde Adán, y el pecado que yo cometo desde que nazco, hasta el pecado que cometo hasta el último día de mi muerte, todo ese pecado la Biblia testifica que fue limpio por la sangre de Cristo en la cruz. Ahí, en la cruz, quedó mi corazón limpio del pecado. Hasta Apocalipsis, desde Génesis, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué testifica la Biblia? El Evangelio. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál es esa luz? Cristo. ¿Qué quitó? Las tinieblas, el pecado. Yo soy el alfa y soy el omega, significa yo soy el Evangelio. Cristo es el mismo Evangelio, Él es la luz. Esa luz que Dios cuando entra al corazón dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Qué significa? No hay pecado. Primera de Juan capítulo 1 dice Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas. En Dios no hay pecado. Si Dios entra en Él, no hay pecado. Y una persona cree eso bíblicamente, si lo cree, como la Biblia enseña, va a decir, yo soy justo, ¿por qué? Porque la Biblia enseña que yo soy justo. ¿Por eso que soy? Justo. ¿Por la sangre de quién? De Cristo. Soy justo por la sangre de Cristo, no más. Eso es el Evangelio. Creyéndolo como dice la Biblia, como está escrito en la Biblia. Entonces les agradezco por escuchar esta noche nuevamente así sobre el Evangelio, que es la parte más importante de la Biblia, el Evangelio. Después de nosotros creer en el Evangelio, que somos hijos de Dios, hay una vida que tenemos que tener. Y esa vida no se vive de forma independiente, se vive guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos ser guiados? Como el apóstol Pablo guió a Timoteo. Como la Biblia enseña que el apóstol Pablo guiaba a la iglesia, y aparece en la Biblia como también los apóstoles guiaron, cada uno por Dios, guiaron a la iglesia también. Nosotros necesitamos ser guiados por la iglesia. La iglesia son los justos. Y nuestra iglesia está a nivel mundial. Ustedes, por la palabra de Dios, por la Biblia, necesitan ser guiados por los siervos de Dios. Dios dejó a sus siervos para que nosotros fuésemos guiados. Por eso ustedes por interno así comuníquense, contacten también al hermano Matusalén y puedan conectarse con la iglesia. Es muy importante. Los justos no somos independientes, somos un cuerpo. Dice la Biblia que somos un cuerpo, estamos unidos. La cabeza es Cristo y así nosotros somos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Pero Cristo es la cabeza, pero Cristo también dejó en esta tierra, dentro de la iglesia, a los siervos, a los ministros, a los pastores, a los guías espirituales, para que nos guíen también, nos enseñen la vida de fe. Nosotros no aprendemos esta vida de fe solos, es guiados por Dios, guiados por la iglesia, si aprendemos. Entonces es importante que ustedes puedan conectarse y aprender esa guía a través de la iglesia también. Les agradezco, muchas gracias.